Arrancamos con diabetes entonces. Primero, vamos a hacer una pequeñísima introducción. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos si no sé yo? Chicos, ¿qué hacemos acá en Facultad de Medicina, en el piso 9? Fármaco, bueno, pero ¿por qué estamos en fármaco? ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando, o están estudiando, medicina. ¿Y para qué estudian medicina? ¿Para? Más fuerte, porque acá no escucho nada. Para curar, ¿para qué más? Para prevenir. Chicos, yo sé que para mejorar la calidad de vida, me dijo, ¿cómo es tu nombre? Vanessa me dice, para mejorar la calidad de vida de las personas. Excelente respuesta. Y si yo les digo que es todo mentira, ¿por qué? La pregunta, ¿no? ¿Por qué es todo mentira? ¿Saben lo que era la escuela de Frankfurt? Sí. No, el salud mental no. Es del siglo pasado, sí, yo no soy erudito en el tema, pero es una escuela de pensamiento del siglo pasado, de la cual salen un montón de conceptos que se aplican en la educación, la filosofía, ¿sí? Y una de las cosas que decían los pensadores de la escuela de Frankfurt era que el medio, ¿sí? Los medios que yo tengo para hacer algo no se pueden comer al fin, la finalidad, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que Vanessa me dice, nosotros estudiamos medicina para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso, si bien es algo idealista, que todos lo podemos pensar, en la práctica es una mentira, disculpame, pero es una mentira porque nos vamos a dar cuenta, o mejor dicho, se van a dar cuenta ustedes, a medida que pasen los años, que en realidad nosotros le estamos cagando la vida a la gente. Y ustedes ahora se ríen, me hacen carita, como diciendo, pero se van a dar cuenta de que en realidad nosotros le estamos cagando la vida a la gente. ¿Por qué? ¿Qué es la diabetes? Me arreglaste la clase con el síndrome metabólico, ¿no? Chicos, el síndrome metabólico no existe, les aclaro. No lo sabía porque no existe el síndrome metabólico. Existe el síndrome metabólico. No, a ver. Ya, ahora vamos a ir con eso. Pero la diabetes, en criollo, es un aumento de la glucemia, es decir, del valor de glucosa en sangre por encima de los normales considerados a través de una estandarización de la sociedad, ¿sí? Hasta acá vamos bien. No hablamos de signos y síntomas todavía. Es un aumento de la glucemia, ¿sí? Fenómeno. Ahora vamos a volver con lo que estábamos hablando de cagarle la vida a la gente, pero arranquemos con el enlace y cuando toque el momento lo explicamos. Lo explico, porque si no me van a cagar a trompadas. Bueno, primero, este es un breve repaso, como vimos recién en tiroides, sobre la insulina, su síntesis y liberación. Lo único que se tienen que acordar era que eran las células beta de los islotes, ¿sí? Yo en mi primer parcial de histo, sí, en mi primer parcial de histo dije que eran las alfa, y casi me bochan, todavía me acuerdo. Y acuérdense que era lo de la prepinsulina, ¿sí? Que perdía el péptido señal y se convertía en preinsulina, perdía el péptido C y se convertía en insulina. En la práctica, pedir péptido C tiene muy pocas utilidades. Porque uno se va se va de bioquímica y de fisio pensando que el péptido C es la panacea de la medicina. No, tiene muy pocas aplicaciones. ¿Y qué pedís? Pedís otras cosas, porque en realidad vos te das cuenta rápido de qué tipo de falla secretoria tiene. Es muy clínico, pero ahora lo vamos a ver en un ratito. La liberación de insulina es dependiente de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? La glucosa, la glucosa ingresa en la célula beta del islote de Langerhans a través de los transportadores GLUT2, fenómeno, y
Y adentro de la célula va a empezar su vía metabólica a través de la glucólisis. ¿Se entiende? Una vez que se realiza la glucólisis, va a aumentar la cantidad de ATP por encima de la de ADP. Hasta acá venimos bien, ¿no? El aumento del ATP por encima del ADP va a producir que se cierren canales de potasio. Si yo cierro los canales de potasio, habiendo una bomba que me está metiendo potasio dentro de la célula se va a despolarizar. Pero no se despolariza abriendo canales de sodio ni de nada más. Se despolariza por cerrar canales de potasio. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno. Acuérdense de lo de los canales de potasio, que es fundamental. Ahí es donde actúan la mayoría de los fármacos, exactamente. Bueno, tenemos dos tipos de diabetes. En realidad tenemos muchos más tipos de diabetes, pero para simplificar, vamos a hablar de dos tipos. La diabetes insulino dependiente o tipo 1, cuya etiología es fundamentalmente autoinmune, ¿sí? Presenta anticuerpos específicos y son pacientes jóvenes. ¿Sí? Es una enfermedad polisintomática. Es decir, tiene sintomatología muy florida y es muy reconocible. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 1? Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. ¿Sí? Las 4 P. ¿Estamos? La aparición de diabetes ocurre cuando yo elimino aproximadamente el 90% de la masa celular del páncreas. ¿Estamos? Y la complicación aguda típica es la cetoacidosis diabética. ¿Se entendió? Entonces, paciente joven, autoinmune, y tiene una complicación aguda típica que es la cetoacidosis diabética. ¿Estamos? Bueno, vamos a la tipo 2, si es que... Ah, no. Antes... Pensaba que había unas fotos que había puesto, pero... Bueno, la diabetes tipo 2 es multifactorial, es decir, que tiene un componente genético mezclado con hábitos y estilo de vida, y a eso se suma, digamos, el hábito y estilo de vida, el componente genético, van a determinar una insulinoresistencia basal a lo que se tiene que sumar una falla secretora. En bioquímica siempre nos hablaban de que estaba la insulinoresistencia y nos explicaban la insulinoresistencia a través de todos los métodos habidos y por haber, pero en casi ningún momento nos hablaban de la falla secretora. No sé si alguna vez le hablaron en bioquímica de que había una falla secretora. ¿Se dijeron? No, pero sepan que la hay. ¿Por qué? Porque si el páncreas, digamos, secreta de forma normal, la insulina resistencia siempre es combatida. ¿Y cuál es la prueba irrefutable que les doy yo de esto? Que hay personas que son obesas, que tienen una insulina resistencia voraz y que sin embargo no son diabéticos. ¿Por qué? Porque su páncreas funciona bien. ¿Se entiende? Para poder ser diabético tenés que tener una falla secretora. Que eso es lo que generalmente te determina la genética. ¿Qué tan fuerte es tu falla secretora? ¿Estamos? Sí. Bueno, eso es parcialmente cierto. Lo que Vanessa dice es que el fisio les decía que un páncreas que funciona bien ante una insulinoresistencia muy jodida puede producir una falla secretora y puede terminar en diabetes. Es parcialmente cierto. En realidad se aplica siempre y cuando ya haya una falla, aunque sea leve, de la secreción del páncreas. ¿Se entiende? Tarde o temprano se termina agotando. Pero si el páncreas funciona bien y no está predispuesto genéticamente para hacer una falla secretora, generalmente no la hace. ¿Estamos? Que ustedes busquen y van a encontrar gente con obesidad, que es obesa, hace 30 años el tipo, y van a darse cuenta de que no tiene diabetes. ¿Por qué? Porque el páncreas le funciona fenomenal. Y le miran el cuello y el cuello lo tiene lleno de ¿qué? Lleno de verrugas, lleno de manchas negras. ¿Eso qué significa? Que tiene insulinoresistencia. ¿Estamos? ¿Por qué? Chicos, esto no es de fármaco, pero se les explico muy rápido.
Cuando uno tiene insulinoresistencia, la cantidad de insulina que tiene en sangre es alta o baja. Alta. Fenómeno. Si yo tengo mucha insulina dando vueltas, la insulina, ¿se acuerdan de lo de mi prima? Lo de la semana pasada. Bueno, la insulina le pasa como a mi prima y empieza a actuar en receptores que no son de insulina, pero que sí son, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico insulinosímil. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En ese caso se va a ver que aparece hiperkeratosis de la piel, que se expresa como acantosis nigricans, ¿sí? Se usan las franjas negras alrededor del cuello, de las axilas, de los pliegues, y aparición de pequeñas verrugas que también son por sobreestímulo del factor de crecimiento, perdón, del receptor del factor de crecimiento insulinosímil. ¿Se entendió? ¿Estamos? Y les voy a decir un secreto, hay mucha gente, muchos médicos clínicos, que no saben el crecimiento insulinosímil. Generalmente lo saben los que tratan diabetes, eso. Así que el año que viene o este año, cuando estén en semio, la pueden tirar como para... ¿Cómo andas, Diego? Como para sacar chapa. ¿Estamos? Bueno, ¿seguimos? ¿Qué paciente es el que tiene diabetes tipo 2? Es un paciente adulto, generalmente es mayor de 40 años, ¿sí? Es un paciente con un estilo de vida sedentario, es un paciente que generalmente tiene sobrepeso, es un paciente que va a tener muchos síntomas o que no va a tener muchos síntomas. No tiene. No tiene síntomas. ¿Por qué no tiene síntomas? Porque es un paciente que vive su vida de forma total y absolutamente normal, ¿sí? La complicación aguda típica de la diabetes tipo 2 es el coma hiperosmolar, pero en general no ocurre porque sí el coma hiperosmolar. Ocurre cuando aparecen momentos en los que se ve alterado el metabolismo de los hidratos de carbono, como por ejemplo una neumonía, ¿sí? O cualquier otro tipo de infección, una infección urinaria, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahí aparece el coma hiperosmolar. Pero si no, es muy raro que te haga un coma hiperosmolar porque sí el tipo. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Cómo se suele diagnosticar la diabetes tipo 2? Bueno, un control de rutina al paciente, le hacen glucemia, ¡pum! 350. ¿Es diabetes eso o le hacemos una prueba de tolerancia oral? No, es diabetes. ¿Estamos? Fenómeno. Otra forma de la que se suele diagnosticar, que es bastante común, es que el paciente agarre y saque un turno para el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque no ve un choto. ¿Y por qué no ve un choto? Bueno, puede pasarle dos cosas. Que se le haga una especie de cataratas por aumento de la opacidad del cristalino, o puede pasarle que haga una retinopatía diabética. ¿Sí? Y cuando va al oftalmólogo le hace un fondo de ojo, le ve la retina, ve que está toda bardeada y le dice, señor, ¿usted sabe que tiene diabetes? Diabetes, ¿qué? Lo de la glucosilación Ese es otro de los métodos de seguimiento, que ahora lo vamos a charlar. Diabetes, le dice el paciente, diabetes, pero el paciente le dice diabetes, le mete una I al final. Diabetes, no. Bueno, lo manda a ver un clínico. ¿Qué es lo que le pregunta el clínico? Señor, ¿usted hace cuánto, señora, usted hace cuánto que no visita o no se hace un control de rutina? ¿Y hace cuántos años que no se hizo un control de rutina para hacer una retinopatía diabética? En promedio 7 años. Con lo cual, imagínense que es algo que va a tener muy pocos síntomas. El paciente no consulta por ningún síntoma. El paciente está fenómeno hasta que un día no puede ver, o ve medio borroso, ve como el culo, y dice, voy a sacar un turno con el oculista. Vamos. Y ahí va y el oftalmólogo lo ve, se caga encima y dice, no, bueno, señor, señora, hasta acá llegó la mano que le puedo dar. ¿Se entendió? Bueno, ahora volvemos a recabarle la vida a la gente. Y volvemos a lo que decía Nazarena del síndrome metabólico o síndromes metabólicos, porque me lo metí en plural ahí, no sé por qué. Y yo le dije que era todo mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué no existe el síndrome metabólico?
¿Por qué? ¿Por qué no existe? ¿Qué es un síndrome? O síndrome. Un conjunto de signos y síntomas. Fenómeno. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome metabólico? Esos son signos. Un síntoma es algo subjetivo que siente la persona. Un signo es algo objetivo que se puede ver, básicamente. O tocar, ¿sí? O medir, pero es algo objetivo. ¿Cuál es el síntoma del síndrome metabólico? No hay síntomas. Esa es una de las razones por las cuales semánticamente no es un síndrome. Pregunta, ¿la polidipsia cómo caracteriza? No tiene polidipsia. No tiene polidipsia porque es algo tan gradual, ¿sí? No es que el tipo de un día para el otro le sube la glucemia y le agarra polidipsia. Es gradual. La glucemia va subiendo de a poquito y no es que de un día para el otro dice, che, ¿cuánta agua estoy tomando? Chupa huevo, está ahí. Sí, no tiene manifestación subjetiva de la enfermedad. Es como cuando viene el paciente y uno le dice, ¿y usted cómo orina? Bien. ¿Qué te va a contestar? ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Es necesario que la persona sea diabética para diagnosticar síndrome metabólico? No. De hecho, yo puedo diagnosticar síndrome metabólico con todos parámetros de laboratorio. Es decir, si yo veo hipertrigliceridemia, si veo aumento del LDL, disminución del HDL y alguna cosita más, yo puedo decir que tiene síndrome metabólico. Chamullo. ¿Y se puede definir como un conjunto de trastornos metabólicos? Fenómeno. Pero, ¿sabés cómo lo definiría yo? Como un conjunto de factores de riesgo, que es lo que son. Son factores de riesgo que agruparon y llamaron síndrome metabólico. Conjunto de factores de riesgo que ocurren a partir de una epidemia de qué. Porque vieron que se habla de epidemia de diabetes, todo mentira. ¿Cómo va a ser una epidemia de diabetes que no es contagiosa la diabetes? Una epidemia de malos hábitos y estilo de vida. ¿Sí? Si nosotros como médicos nos preocupáramos por mejorar la calidad de vida de la gente, como dijo Vanessa, nosotros desde el minuto 1, desde los 20 años, le teníamos que explicar cuáles son los riesgos de llevar malos hábitos y estilo de vida. Y si el tipo quiere, aún así, hacer una vida con malos hábitos y estilo de vida, por lo menos conoce los riesgos. ¿Qué es lo que hace el sistema de salud? No lo miren a Pablo. Se dio cuenta. Ahora le voy a hablar lentamente. Pero no sé si es por mejorar la calidad de vida, ¿por qué sería un bienestar? Bueno, podés decir bienestar, pero también, ¿cuál tenés que aclarar? A los 20 años o antes, a los 15 años. Porque un bienestar es que la persona se sienta bien constantemente, mejorar calidad de vida, y ahí sí tiene que modificar hábitos. Sí, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que vos te podés sentir bien a los 20 años desayunando todos los días medialunas, pero a lo mejor a los 60 te pasa como a mi bisabuela que le tuvieron que cortar las 2 piernas y no se va a seguir sintiendo bien. Entonces, si uno le explica a la gente hábito y estilo de vida, entonces. Por eso es, por lo que yo decía, que en realidad nosotros lo que hacemos es perjudicial. El sistema de salud lo espera cuando está hecho mierda. No tiene nada que ver con diabetes, por ejemplo, hablemos de Chagas. Chagas, ¿ustedes ven que se esté poniendo plata para que se hagan viviendas de material en los lugares en donde Chagas es endémico? No, porque no sirve. Porque las personas van a hacer volver a las casas por el calor. Bueno, eso puede pasar. Que la persona no quiera habitar en la vivienda que vos le haces porque tiene calor. Pero igual vos podés agarrar e inventar alguna forma de la que la vivienda no se sobrecaliente de la forma que se sobrecalienta. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, no sé si ustedes... ¿Cómo? No es un problema político para Es político, exactamente. ¿Por qué? Porque el Estado le da a investigación, particularmente a uno que depende del agua, le da, por ejemplo, 15 millones de dólares anuales para que investiguen Chagas, en vez de aplicar ese dinero para tratar el Chagas antes de que la persona, para prevenirlo, antes de que la persona se lo pesque. ¿Qué pasa? ¿Estamos? Y sin embargo, sí, me fui a la banquina, dice, no estoy hablando del tema, pero no de otra cosa. Y sin embargo, vemos que el sistema de salud, ¿qué hace con los chagásicos? Los espera hasta el final. Los espera cuando el tipo te viene con un corazón así, que necesita
necesita un marcapasos desfibrilador, que no se lo tenés que poner, que es a lo mejor más caro de lo que el tipo produjo en toda su vida laboral. ¿Se entiende? Y tienen que gastar la plata para venir a la capital, tienen que gastar la plata para pegarse, tienen que gastar la plata para todo. ¿Se entiende? Y el sistema de salud es perverso. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Sepan que con diabetes pasa lo mismo, con hipertensión pasa lo mismo. ¿Vamos? ¿Se entendió? Bueno, entonces dijimos que eran malos hábitos y estilo de vida. Acá les puse unas fotitos. ¿Sí? Lo que está abajo a la derecha es acantosis nigricans, no sé si llegan a ver, pero acá se ven las verrugas, ¿sí? Y lo de arriba sería una foto que saqué de internet de una persona con malos hábitos y estilo de vida que está ahí jugando al solitario. ¿Vamos? ¿Cómo? ¿Qué se ríe? No, boludo. Bueno, otros tipos de diabetes, diabetes gestacional, diabetes tipo MODY, que es la diabetes tipo MODY, es la diabetes tipo 2 que aparece en un joven. ¿Sí? Es una alta carga genética, una alta falla secretoria que aparece en un joven. ¿Vamos? La diabetes tipo LADA es la diabetes tipo 1 que aparece en un adulto. ¿Sí? Y el resto no tienen por qué saberlo, pero sepan que si el hígado falla, puede aparecer una diabetes secundaria, una hepatopatía. Si el páncreas falla, puede aparecer una diabetes secundaria o una falla pancreática exócrina, no endocrina. ¿Estamos? Y farmacológica, porque hay fármacos como los glucocorticoides que aumentan la glucemia, o como algunos diuréticos que son depresores del potasio. ¿Sí? Y si yo saco el potasio, ¿qué pasa? No se despoliza la célula, no sale la insulina y tenemos aumento de la glucemia. Este cuadrito hermoso es un cuadro que ustedes tienen en la guía, que son todas las insulinas. Bueno, en realidad no son todas, son las más importantes. Son las insulinas, cuándo empiezan a actuar, cuándo hacen el pico y cuánto duran. Hay que aprenderlo. Yo no les pondría nada que no tuviesen que aprender, excepto la diapositiva esa del tiroides, que era medio rara. Pero esto tienen que aprenderlo. Lo toman, ¿sí? Y es importante saberlo. Dos cosas. La primera es que es un cuadro muy choto, porque usa datos de pruebas que yo no estoy del todo seguro que hayan sido en seres humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque la insulina NPH, por ejemplo, ¿sí?, actúa más o menos 12 horas. Y sin embargo, el cuadro les dice que actúa entre 18 y 26 horas. Yo en el cuadro les pongo lo que dice el libro. ¿Se entiende? Por eso, yo les aclaro que en seres humanos NPH actúa 12 horas, con suerte, y el libro dice 18 a 26 horas. Cuando yo estaba en tercer año, hubo una duda que me surgió durante el teórico de diabetes, tiroides y todo eso con las insulinas, que no me animé a preguntar. Mi duda era, ¿por qué tengo insulina que duran 2 horas e insulinas que duran 24? Si yo como, me viene insulina, como, me viene insulina, no me cerraban los números a mí. No. ¿Y qué quiere decir eso? Mira, que sea la única hormona. El balance entre hormonas. Sí, bueno, que son hiperglucemiantes y hipoglucemiantes están más. Tiene que ver con eso, pero estás pegándole en el palo. Entonces estás por decirlo. Una es para todo el día y una es para algo específico para el ser humano. Fenómeno. Pero ¿por qué necesitas una para todo el día? Y ahí se une con lo que decía amiga. Porque la insulina que dura 24 horas, o lo que es lo mismo, dar 2 veces una insulina que dure 12 horas, me va a servir de forma basal para luchar, como decía ella, contra las hormonas reguladoras para arriba de la glucemia, que son los glucocorticoides, las catecolaminas, ¿se entiende? El glucagón, o glucagón, como le quieran decir, porque tenemos un tema con los acentos y las tildes, glucagón. Bueno. Entonces, ¿es síndrome o síndrome? Después le va a salir el síndrome adentro. Yo le digo, yo también decía síndrome. Después me encontré a mí mismo diciendo síndrome. Bueno, ¿estamos? ¿Se entendió?
¿Qué quiere decir entonces? Bueno, yo durante el día tengo una serie de hormonas que me aumentan la glucemia, doy insulina de acción lenta y prolongada para regular eso. Y en el medio, si yo me voy a comer una empanada, me voy a comer una banana, me voy a comer un sándwich, una hamburguesa, lo que sea, ahí tengo que hacer una corrección aguda. ¿Con qué hago la corrección aguda? Con las que duran poco. ¿Estamos? Bien. Ahora, todas las insulinas tienen la misma vida media. Importante, pregunta de examen. Todas las insulinas tienen de 5 a 7 minutos de vida media. De 5 a 7 o de 5 a 8, dependiendo del libro que lo lean, todas las insulinas tienen la misma vida media. ¿Y cómo explico yo que todas las insulinas, a pesar de tener la misma vida media, tengan distinta duración de acción? Ahí está. ¿Cómo? No, por la absorción. Por la absorción. Todas las insulinas se dan por vía subcutánea. Y ninguna, excepto una, se puede dar por vía endovenosa. ¿Cuál es la única que se puede dar por vía endovenosa? La regular. La insulina regular es la única que se puede dar por vía endovenosa. Todas las demás se dan por vía subcutánea obligatoriamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se lo voy a explicar con dos ejemplos y esto aplíquenlo a todos los demás. La insulina ultrarrápida, lisina-prolina, en el aminoácido número 28 tiene una lisina, la insulina normal, a la cual cambia por una prolina. El hecho de que el aminoácido número 28 tenga una prolina en vez de una lisina hace que se absorba mucho más rápido el celular subcutáneo que si tuviese una lisina. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Fenómeno. Vamos con el otro ejemplo. Insulina zinc. ¿Sí? La insulina zinc se la acopla a sales de zinc que hace que se quede mucho más tiempo en el celular subcutáneo. ¿Estamos? Y por eso es mucho más larga la duración de acción. ¿Se entiende? Se va absorbiendo muy despacito. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Se entendió insulinas? ¿Sí? Antes de seguir, hay algo que siempre me olvido de decir, pero que hoy me acordé. ¿Oye? Chicos, ¿qué hace la insulina con el potasio? Genial. Lo incorpora al interior celular. ¿Estamos? Es hipocalemiante o hipopotasémico. ¿Sí? ¿Se entiende? Genial. Es importantísimo eso. Porque si yo tengo un paciente con cetoacidosis diabética, si el tipo estuvo vomitando, el potasio puede tenerlo medio bajo. Y si yo le doy insulina y no le repongo potasio, chao. Claro, bobazo. ¿Estamos? Entonces hay que tener cuidado y hay que tener mucho cuidado con el potasio y las intercurrencias diabéticas. ¿Estamos? ¿Seguimos? Indicaciones de insulinización. Bueno, los pacientes que son diabéticos tipo 1 siempre van a tener insulina porque el páncreas no les anda nada. Los diabéticos que son tipo 2, puedo llegar a tener que insulinizarlos en un par de momentos. Intercurrencias, es decir, al tipo le da una neumonía, yo lo interno, durante la internación yo no le voy a internar la pastillita. A lo mejor el tipo está inconsciente. No, bueno, le bajo insulina. ¿Estamos? ¿Qué? Sí. ¿Por qué pone potasio dentro? ¿Cómo? ¿Por qué pone potasio dentro de la célula? ¿Por qué mete el potasio dentro de la célula? ¿Por qué? Estimula la bomba de sodio de potasio. Gracias. Le debo una. Me sacó un quilombo. Porque estimula la bomba del sodio de potasio. Diabetes tipo 2 que sea refractaria al tratamiento con fármacos orales, ¿sí? O en caso de que haya una persona embarazada, en ese caso yo no voy a dar fármacos orales porque son altamente tractogénicos, ¿se entiende? Con lo cual tengo que dar insulina. ¿Se entendió? Ya sea una mujer diabética tipo 2 que se embaraza o una diabetes gestacional. ¿Se entendió? ¿Seguimos? Antidiabéticos orales. ¿Alguna duda con insulina? ¿No? ¿Estamos? Bueno, los antidiabéticos orales se van a dividir en varios grupos.
Vamos a tener por un lado a los insulinos sensibilizantes, ¿sí? Que vamos a tener a las biguanidas y a las tiazolidinedionas. Después vamos a tener a los secretagogues o secretagogues, que van a estar las sulfonilureas. ¿Cuáles son los efectos adversos de las sulfonilureas? Agranulocitosis y anemia plástica. Pero bueno, ya no lo tienen que estudiar eso. Y a las meglitinidas, a los incretínicos, que después vamos a hablar un poco de la incretina y todas esas cosas, y a los antiabsortivos, que son los últimos que vamos a ver y que casi no se usan por los efectos adversos que tienen. ¿Estamos? ¿Arrancamos? ¿No? ¿Quieren sacar una foto? Chicos, esto está todo en la diapositiva, está todo subido a internet. Lo voy a volver a subir y no solo eso, está grabado. O sea, pero bueno, si le quieren sacar una foto, le sacan una foto. Bueno, arrancamos, ahora sí. Sí. Insulinos sensibilizantes. A mí no me gustan este tipo de diapositivas y esta la armé yo a propósito así. ¿Por qué? Porque puse a la metformina, que es uno de los fármacos más importantes para el tratamiento de la diabetes tipo 2, y a mí me parece que en una diapositiva resumí todo lo que ustedes tienen que saber de este fármaco. ¿Estamos? Y más, porque el libro, por ejemplo, no dice el mecanismo de acción. Cuando ustedes van al libro y leen el mecanismo de acción de la metformina, ¿qué les dice? ¿Alguno lo tiene el libro acá? Les dice, inhibe la glucogenólisis hepática, inhibe la gluconeogénesis. ¿Quién lo tiene? ¿Miguel, lo tenés vos? ¿Tenés vos el libro ahí como para leerlo? ¿Te animás? El mecanismo de acción. El mecanismo de acción. Actúa en el hígado disminuyendo la producción de glucosa al disminuir la gluconeogénesis, glucogenólisis o ambas, y en intestino disminuyendo la absorción de glucosa. A nivel muscular actúa aumentando la entrada de glucosa a las células. Se ha observado reducción de los niveles de HbA1c aproximadamente en el 1%. Chamullo. También se ha observado reducción de los niveles de triglicéridos en plasma y de las lipoproteínas de baja densidad. Chamullo. Disminuye los niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos, pero no en diabéticos. Bueno, No no diabéticos. Por lo que se considera un agente anti-hiperglucémico y no un agente hipoglucemiante como es el caso de las sulfonilureas. Bueno, lo que te dice ahí, cuando te dice que es anti-hiperglucemiante y no hipoglucemiante, es que tenés poco riesgo de hacer hipoglucemia. Eso es lo que te está diciendo el criollo. ¿Estamos? Imaginen una pregunta choice, que de hecho fue pregunta del examen de residencia de este año, me tocó a mí la pregunta, que decía, ¿cuál de los siguientes antidiabéticos orales no, es antihiperglucemiante, si no me equivoco, o no tiene riesgo de hipoglucemia? Era, ¿se fijaron? Vos te fijaste. No hay riesgo de hipoglucemia, decía, bueno, y la respuesta era metformina. Así que imagínense que en el choice les pueden llegar a preguntar eso. Ahora, ¿algo de lo que dijo él es el mecanismo de acción? No. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción ya vimos que es la farmacodinámica. ¿Dónde actúa? Lo que dijo Miguel, lo que leyó, que en el libro está como mecanismo de acción, es en realidad las acciones farmacológicas. ¿Sí? Ustedes tienen mecanismo de acción, acciones farmacológicas y por último efecto terapéutico. ¿Se entiende? Es como una escalerita. El mecanismo de acción es la inhibición de la formación de glucosa a partir del lactato, es decir, la inhibición de la gluconeogénesis por estímulo de una AMP quinasa. ¿Tienen que saberlo ustedes para fármaco 1? No lo tienen que saber. Se los pongo para que ustedes no se confundan, porque yo era medio boludo cuando estaba en tercer año y yo leía eso y decía, pero me está hablando de cosas raras esto. Entonces sepan que si alguno sospechó cuando leyó el mecanismo de acción de la metformina y dijo que hay algo raro, es porque realmente había algo raro ahí. ¿Sí? No es el mecanismo de acción, son las acciones farmacológicas. Después, acciones, que yo les pongo entre paréntesis mecanismo de acción, porque en el libro dice mecanismo de acción, y ahí sí está todo lo que dijo Miguel, incluido lo de que es antihiperglucemiante. ¿Se entiende? Bueno, la farmacocinética, lo que tendrían que saber, pese a que seguramente no les tomen farmacocinética porque es un choice y veo muy difícil que se lo tomen, pero lo que tendrían que saber es que
se elimina por vía renal, no se metaboliza y tiene una vida media de unas 5 horas. Yo de farmacocinética no hablo más. Esto es lo único que les digo porque lo puse en la filmina. Pero no hablo más. Yo creo que la farmacocinética es algo que tienen que estudiarlo solos en casa. ¿Se entiende? ¿Y saben por qué? Porque iba a decir Diego, pero sé que no sos Diego. No, vos sos hermano de Mario. Nico. Vos sabés que yo dije, es Nico, pero no quería barrear. Nico, el diclofenac tiene una vida media de 2 horas. Yo te lo digo ahora, dentro de 40 minutos. ¿Te lo vas a acordar? Ni en pedo. No pongas cara para que no te den chance. A lo mejor, ahora que lo sentís como un desafío, ¿viste? No me tengo que acordar. A lo mejor hoy sí, pero en general, si yo voy fármaco como un fármaco, dándole la farmacocinética, no se lo van a acordar, es al pedo. Tienen que leer en casa y tienen que entrar a los martillazos. ¿Estamos? Bueno, efectos adversos. Sepan que los más frecuentes son los gastrointestinales y son importantes en este caso porque es muy frecuente que aparezca diarrea por el uso de metformina. Y hay un efecto adverso que se observó que aparecía con el precursor de la metformina que se llamaba fenformina, que fue la primera plibanida que apareció, que es la acidosis láctica. No se pudo demostrar desde que apareció en el mercado la metformina hasta el día de hoy que haya producido alguna vez acidosis láctica. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado en pacientes que eran alcohólicos, que tomaron metformina e hicieron acidosis láctica. Pero, digamos, lo que uno piensa es, el alcohol produce hipoglucemia, vos le diste metformina, no pudo hacer gluconeogénesis a partir del lactato, se llenó de lactato e hizo la acidosis láctica. Pero la metformina solita no lo hace, ¿se entiende? Entonces, contraindicado dar metformina con paciente que toma alcohol. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Se entendió metformina? ¿Seguimos? Tiazolinedionas o agonistas PPR gamma. Acá puse una Y y en los libros van a ver que dice Y en algunos libros. Es una gamma esto, ¿eh? Agonistas PPR gamma. Mecanismo de acción. Actúan en receptores nucleares PPR gamma, que son receptores de insulina, estimulando la síntesis y translocación de de transportadores LUT4. El LUT4 era el que estaba ¿dónde? En el músculo, ¿sí? Y que permitía el ingreso de glucosa. Es decir, que más que insulino sensibilizante, es algo que actúa como la insulina. ¿Se entiende? Insulinosímil sería. Efectos adversos, vamos a tener aumento de peso, hepatotoxicidad, expansión del volumen del líquido extracelular asociado a edemas y anemia. ¿Qué quiere decir esto? Que la anemia que pueda tener el paciente que tome una tiazolinediona es una anemia dilucional. ¿Estamos? ¿Se entendió? Fenómeno. Los fármacos son pioglitazona y rosiglitazona. Cuando estén en casa, van a leer tiazolinediona y van a pegar un tiro. Lo que yo les digo es un nombre muy largo, es un nombre muy complicado, y si les cuesta pronunciarlo o escribirlo, no se sientan mal. Yo siempre cuento que hay un médico de planta del Hospital de Clínicas, que es un referente de diabetes, y un día yo estaba con él ahí en el hospital, en la sala, y yo escucho que el tipo decía, y le das una tiazolindiona, o lo rotás una tiazolindiona. Yo le digo, doctor, ¿por qué dice tiazolindiona si se llama tiazolinedionas? Pensando que a lo mejor se podía decir, y me agarra, me separa un costado y me dice, es que no me sale, nene. No pregunto nada más en todo lo que queda de la cursada del serio. ¿Estamos? Bueno, entonces por eso le digo, no se sienta mal, se manda hasta un crack como el de acá enfrente. Que no digo el nombre solo porque estoy grabando, pero si no le diría. No, sí, porque es una persona digna de admiración. Yo no quiero que la gente piense mal. ¿Estamos? Vamos con secretarios o secretarios. ¿Sí? Acá un pequeño chiste para relajar un poco
que deben faltar, no sé, 10 minutos, 15 minutos de teórico. Bueno, sulfonilureas, tanto tiempo que estuvimos hablando de ureas, tiureas. No se confundan, sulfonilureas son para diabetes, ¿sí? Tioureas con T de tiroides son para tiroides. ¿Vamos? Sulfonilureas son para diabetes. El mecanismo de acción, acá no me importa el tema del potasio. Bueno, yo les puse que se unen a un receptor específico de la célula beta que está acoplado al canal de potasio. ¿Sí? El libro dice que bloquea el canal de potasio. El libro de fármaco. La realidad es que se une a un receptor que está al ladito del canal y que al estimular el receptor se cierra el canal. Cualquiera de las dos cosas que ustedes entiendan, siempre y cuando sepan que el resultado final es que se cierre el canal, está bien. ¿Sí? ¿Pero por qué lo aclaro? Porque los fármacos que vienen a continuación, que son las melitinidas, también actúan de la misma forma, solo que en otro lugar del receptor. ¿Vamos? Bien. Entonces, yo cierro el canal de potasio y produzco de forma artificial liberación de insulina. ¿Estamos? Bien. El efecto adverso más grave y frecuente es la hipoglucemia, y a partir de acá todos los fármacos, excepto la metformina y el acarbose, que lo vamos a ver en un ratito, van a poder producir hipoglucemia como efecto adverso. Bueno, acuérdense los otros dos efectos que tiene, que comparte con las tioureas, que son la granulocitosis y la anemia plástica. Y tiene también un efecto que se llama efecto disulfuram o disulfirámico. ¿Alguien tiene un fibrón? Oh, perdón. Siempre la misma. ¿Qué significa efecto disulfiram? Tienen que haber visto bioquímica. ¿Qué significa efecto disulfiram? ¿Cómo? No. Lo estás leyendo. Bien. Gonzalo me dice reacción adversa que ocurre con la administración concomitante de alcohol. Pero eso no te está diciendo. No te está diciendo una chota, pero te está diciendo que hay alcohol involucrado. Bueno, para entender el efecto disulfirámico tenemos que repasar el metabolismo del alcohol. ¿Cómo se metabolizaba el alcohol? Escucho mucho murmullo, pero pocas respuestas. ¿Cómo se metabolizaba el alcohol? Se pasa de alcohol a acetaldehído a través de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, y de acetaldehído a ácido acético a través de una enzima que se llama acetaldehído deshidrogenasa. Perfecto. No es así, ¿no? Ya tengo el acento, lo tengo. Ácido acético. Fenómeno. Esta es alcohol deshidrogenasa, la primera, y la segunda es aldehído deshidrogenasa. ¿Estamos? El ácido acético es casi inocuo, no nos hace nada. El alcohol tiene los efectos que todos conocemos del alcohol. Y el acetaldehído es un veneno que nos produce la resaca. ¿Vamos? Nos produce taquicardia, se chupa todo el agua del organismo, nos produce acidez, deshidratación, ¿sí? Estamos para atrás. Entonces, en estos pasos de alcohol, acetaldehído y ácido acético, lo que peor me va a hacer a mí va a ser el acetaldehído, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. El efecto disulfiram se presenta en todo fármaco que sea capaz de inhibir la actividad de la aldehído deshidrogenasa. ¿Estamos? Con lo cual, yo empiezo a tomar, se me empieza a acumular acetaldehído y tengo una resaca de puta madre. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿De qué te reís, Ana? Ah,
Bueno, ¿se entendió? Lleva el nombre por la primera droga que se conoció que podía hacer este efecto, que es el disulfiram. Pero sepan que hay muchos fármacos, a saber el fármaco 1, las sulfonilureas de primera generación pueden producir efecto disulfirámico, pero también cefalosporinas de primera generación, ¿sí? ¿Algunos se hizo un corte alguna vez? Sí, seguro. ¿Y le dieron cefalexina? Bueno, no deberían haber tenido que tomar alcohol, porque la cefalexina puede producir, ¿sí? Hay otros antibióticos también que lo pueden producir, estaba buscando a la dueña. Siempre se lo vierte a la persona encima, se lo dicen a ella, ¿no? ¿Estamos? Bueno, y a saber, sepan, clorpropamida, que es fármaco de primera generación que no se usa más, pero sépanlo. Y después glibenclamida, glipizida y glimepirida. Ahora les voy a tirar una punta que es una regla que tiene un 90% de chances de pegarle. Cuando hablemos de fármacos para el tratamiento de la diabetes, el 90% tienen gli o glu en su nombre. Esto se lo digo porque cuando el examen era escrito, a veces les ponían el nombre de un fármaco raro y les preguntaban cuál es el efecto terapéutico que producía o para qué se usaba. Ni siquiera les preguntaban el mecanismo de acción, les preguntaban para qué se usaba. Les ponía por ahí saxagliptina y ninguno tenía la más puta idea de lo que era. Y ha pasado en finales de farmacología, que encima yo me di cuenta al toque, bueno, ahora que es Choice no va a pasar más, pero cuando está escrito yo me daba cuenta al toque porque estaba acá adelante, por ahí, o estaba en otra aula ahí sentado y se levantaban las manitos. Y yo me acercaba y me hacían así. Siempre era alguno que era alumno mío que pensaba que le tenía la multa y yo le decía, boludo, saxagliptina, ¿para qué va a ser? Y cuando me escuchaban decir eso, siempre saltaba otro, que no era alumno mío, no había sido alumno mío, y levantaba la manito. Entonces, bueno, ahora saben que si leen gli o glu en el nombre, probablemente sea un fármaco para el tratamiento de la diabetes. Otra regla es, si termina en ona, es un corticoide o un opioide, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Se entendió? ¿Seguimos? No, esto termina con ida, pero porque les gusta terminar en ida, pero vos quedate con que diabetes siempre se asocia a que en algún lado del nombre de gli o glu. Ahí no lo vas a pifiar. ¿Tienen mate ahí en el fondo ustedes, los ayudantes? ¿Se acabó? Sí, bueno. Seguro que lo dije. Bueno, meglitinidas. ¿Cómo actúan? También se unen al sur, ¿sí? Al receptor de sulfonilureas. Por cierto, el receptor de sulfonilureas no se sabe cuál es el ligando endógeno. Está ahí acoplado al canal, pero no se sabe qué sustancia endógena es la que lo debería activar. Pero bueno, las meglitinidas también se unen ahí, pero en un sitio distinto. Efectos adversos, el más importante, hipoglucemia. Y no jugamos más. Repaglidida y natriglidida son los dos ejemplos de fármaco que tienen que acordarse. Y fíjense que tiene gli en los dos casos, repa y nate. ¿Sí? ¿Qué es lo más tomado de esto? Las sulfonilureas, la metformina y la insulina. La clorpropamida es una sulfonilurea de primera generación. Te pueden llegar a preguntar si son medio chotos, si tienen ganas de romperte las pelotas, una de las preguntas podría llegar a ser ¿qué es o cómo actúa la clorpropamida? ¿Cuál? Buscalo, ya me así. Incretínicos. Glibenclamida es una sulfonilurea de segunda generación. Pero se da como también se da con la... Oh, bien. Se suelen dar en asociación, porque vos muchas veces lo que querés hacer es que la metformina lo mantenga en un estado basal y que la glibenclamida te ayude en los picos. Hay ejercicios en la guía que son sobre duración de acción, tiempo de latencia. Bueno, sí. Dentro de las sulfonilureas se enseñan esas dos, clorpropamida y glibenclamida. Vamos con incretínicos, chicos. ¿Qué es el efecto incretina? Fenómeno, Nani.
ella me dice que es el efecto el aumento de la secreción de insulina a través de un estímulo no hiperglucemiante, ¿sí? Que se explicaría a través de las Shear-Stress, se llama Shear-Stress, las fuerzas de estrés tangencial, ¿sí? Shear. Vamos. ¿Qué significa esto? Hay un bolo en el tubo digestivo que va a través del tubo y en algún momento va y pum, le mete un empujón a la pared del tubo. El empujón genera un aumento del calcio intracelular que va a generar, a su vez, aumento de la liberación de factores símiles al glucagón. Símiles. No son glucagón, son parecidos. ¿Y por qué necesitan que sean parecidos? Para estimular la salida de insulina. ¿Sí? Acá está. El intestino, por la presencia de un bolo de... Por la presencia de un bolo del intestino se produce el efecto incretínico. El efecto incretínico es por el péptido similglucagón tipo 1, GLP-1. No se olviden de esto, el GLP-1 te puede ser el punto Mica. Ese de que está abajo en la diabetes 2. Sí, en la diabetes 2. El GLP-1 tiene una vida media muy corta. ¿Por qué? Porque hay una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4, que está acá, que lo metaboliza enseguida. Te estás quedando dormido, Nico. Ya estamos terminando, tranquilo. Lo metaboliza enseguida. ¿Estamos? Lo agarra y lo hace mierda. ¿Se entendió? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo puedo yo beneficiarme del efecto incretina? Fenómeno. Pero ¿qué riesgo tengo si es tan parecido que la DPP4 lo pueda agarrar? Que no sirve un carajo. Entonces tengo que dar algo que no lo pueda agarrar la DPP4. ¿Vamos? Pero está muy bien lo que dijo Ana Serena. Tengo que dar algo que sea parecido al GLP-1, pero que no pueda ser sustrato de la dipeptidilpeptidasa 4. O puedo dar un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4. Como la salsa gliptina, que es la que les tomaban siempre en los finales. Vamos. Bueno, fenómeno. Ya entendieron todo. Primero, agonistas del receptor de GLP-1. Es decir, son fármacos muy parecidos al GLP-1, que acuérdense que se parecía mucho al glucagón, pero que no era hiperglucemiante, que simplemente estimulaba la salida de insulina. Bueno, estos hacen lo mismo. Van y actúan en la célula beta del islote de Langerhans, estimulando la salida de insulina. Pero no son degradables por la DPP4, o si los puede llegar a agarrar la DPP4, son muy resistentes a su acción. ¿Estamos? Estos fármacos son la liraglutida y la exenatida y se dan por vía subcutánea. Yo les puse un efecto adverso ahí que es la pancreatitis, pero es más raro. ¿Sí? Sepan que esto es de segunda, tercera, cuarta, quinta, décima línea. O sea, ya estamos viendo los fármacos raros, ya estamos terminando. Y los fármacos que no se usan mucho, para que no se sientan medio mal. Y fíjense que la exenatida no cumple con la regla que les dije yo, de la GLI-GLU. Después dijimos que podíamos dar inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Y acá están las gliptinas. Sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina. ¿Estamos? Con que se acuerden de una... Buenas noches. Con que se acuerden de una es suficiente porque todas terminan igual. Gliptina. ¿Estamos? ¿Se entendió? Incretínicos. Vamos con antiabsortivos. Este es el último grupo. Después vemos uno o dos casos clínicos, ya no recuerdo cuántos había. Y nos vamos al recreo. Esto es muy fácil. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ambos grupos de fármacos van a inhibir la absorción de hidratos de carbono. El primer grupo, que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa intestinal, van a inhibir la absorción de hidratos de carbono a nivel del tubo digestivo. ¿Inhibiendo qué? La alfa-glucosidasa intestinal. Y el fármaco es el acarbose.
El segundo grupo van a inhibir la absorción de glucosa a nivel renal. Sería la reabsorción de glucosa. ¿A través de qué? De inhibir al transportador de sodio-glucosa tipo 2. Y el ejemplo característico es la dapaglifosina. ¿Sí? Acuérdense de glifosina, porque todos terminan igual también. Glifosina. ¿Estamos? A veces preguntan qué es la dapaglifosina y ustedes no se acuerdan. ¿Se entendió? Y por último, los efectos adversos. Si yo dejo glucosa en un compartimiento, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar dándole de comer a cualquier bacteria, hongo, parásito, a lo que haya ahí, y voy a tener, en el caso de la carbose, distensión abdominal, meteorismo. Meteorismo es aumento de la cantidad de gases, ¿sí? Pérdida de movimientos intestinales, que se llama ilio. Y el ilio puede ser paralítico, puede ser obstructivo, pero bueno, no hace falta que lo sepan esto. Y en el caso de la dapaglifosina, al estar dejando la glucosa en el tracto urinario, voy a tener aumento de la incidencia de infecciones urinarias. Con lo cual, imagínense que estos fármacos no son muy utilizados. Yo no quiero tener un paciente con una infección urinaria diabético encima, que está inmunodeprimido. ¿Vamos? ¿Se entendió? Bueno, vamos con los casos clínicos. ¿Alguien quiere leer? ¿Estoy diciendo algo? Ah, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Paciente de 28 años de género masculino fue trasladado al hospital en ambulancia luego de haber sido encontrado con su pareja inconsciente en la columna de su casa. El paciente posee una pulsera que indica que es diabético, al examen físico se presenta taquicárdico y fibroso. ¿Qué conducta decide tomar? Bueno, entonces, paciente que aparece tirado en el piso, tiene una pulsera que dice que es diabético. Ojalá todos los pacientes diabéticos tuviesen una pulsera que dice que es diabético. Y me cae taquicárdico y sudoroso. ¿Qué hacemos? ¿Insulina? Están locos. Están locos, chicos. ¿Cómo insulina? Se pasó de la insulina. Claro. Yo lo que tengo que sospechar siempre en esta situación, chicos, este caso era precisamente para que estén en eso, no se preocupen. Yo lo que tengo que sospechar en esta situación siempre es que el paciente se fue de mambo con la insulina y está hipoglucémico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué conducta tengo que tomar? Bueno, tendría que hacer un hemoglucotest, ¿sí? Y si no puedo definir la glucemia en los primeros 15 minutos en que llegó el paciente, le bajo le tengo que dar glucosa. Pero no se dextrosa, ahí está, gracias, no me salía. ¿Quién fue? Claudio, gracias. Hecho un poco, bueno. Tenemos que bajar dextrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos que el tipo tiene una cetoacidosis. Si yo le bajo dextrosa hasta que tenga los resultados de la glucemia, no lo voy a matar, ¿se entiende? Mientras tanto lo sigo estudiando. Si yo le bajo insulina y el tipo no tenía una cetoacidosis, sino que tenía un coma hipoglucémico, lo mato, ¿se entiende? Así de simple. Entonces, caso clínico número 1, ya estamos. Sí. En casos clínicos, ¿no tienen los diabéticos tipo 1 una ampolla de octavo a los clínicos? Mirá, yo imagino que en países del primer mundo seguramente. Acá la veo difícil, pero mirá, por darte un ejemplo de una cosa, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa, los que son muy alérgicos a algunas cosas tienen una ampolla de albenarina, ¿sí? Que lo tienen generalmente dentro de una lapicera. Acá en Argentina, ¿qué hacemos? Generalmente les damos para que lleven siempre una ampolla de hidrocortisona. Y si te hace un edema laríngeo, y probablemente se cae muriendo, lamentablemente. Pero bueno, para que veas que hay una diferencia de recursos abismal. Pero el problema es que si el tipo se va de mambo con la insulina, tiene muy poco tiempo para darse cuenta de lo que le pasó. ¿Sí? Y cuando el paciente se da cuenta,
lo más rápido que tiene a su alcance suele ser tomar un caramelo, tomar una Coca-Cola, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar si yo le doy un beta bloqueante a una persona que es diabética? Algo así. Si el tipo es diabético, toma hipoglucemiantes o se inyecta insulina, y yo le doy un beta bloqueante, le tengo que avisar que el síntoma cardinal de la hipoglucemia, que es la taquicardia, y el síntoma vuelve a ser las palpitaciones, ¿sí? No lo va a tener. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes van a enmascarar a los síntomas de la hipoglucemia. ¿Se entiende? Eso es pregunta de examen, ¿eh? Si el tipo es diabético y tiene, no sé, 60 años, ya tuvo 2 infartos, tiene la función cardíaca, claro, medio jodida, igual le quería dar un beta bloqueante para que no empeore su insuficiencia cardíaca, por otro motivo, no por la diabetes, claro. ¿Estamos? ¿Se entendió? Son 3 casos clínicos, me acabo de contar. Segundo caso, ¿quién lo quiere leer? Dani. Mujer de 36 años sufre un síncope luego de ejercitarse en el gimnasio. Es trasladada al hospital más cercano donde es declarada muerta. Si se hubiese sincopado en la puerta del hospital y se hubiese realizado un ionograma y un electrocardiograma, se hubiese encontrado hipocalemia y una taquicardia ventricular polimorfa en torsión de puntos. Explique los hallazgos hipotéticos. Bueno, como estamos grabando, no vamos a decir quién es. ¿Alguien sabe quién es? No diga el nombre. Sí. Bien. ¿Alguien no sabe quién es? Bueno, entonces... que dijeron en su momento en los medios que había muerto por una falla de la bomba sodio-potasio. Yo en 2011 estaba en el CBC entrando a rendir biología celular y escuché que mis compañeras, mis amigas del CBC dijeron: le falló la bomba de sodio-potasio, nos persigue a todos lados la bomba. Y yo entré y empecé a sudar, pero como plomero del Titanic, porque dije: estoy por rendir final de biología y claramente no entiendo una chota de la bomba del sodio-potasio, porque dije que hay una sola. Falló. ¿Puede pasar eso? Era todo mentira. La piba tenía un trastorno de la alimentación mixto, era mezcla de anoréxica con bulímica y iba al gimnasio 3 horas por día, todos los días. Tomaba furosemida. ¿La furosemida saben lo que es? No. Es un diurético de asa, muy bien. Es un diurético de asa, bien que sepan que es un diurético. Pero ¿qué hace la furosemida? Te saca todo el potasio que tenés adentro del cuerpo. Todo. Porque te saca, hace un barrido total del potasio del cuerpo. ¿Estamos? Paciente que toma furosemida de forma crónica tiene que tomar un suplemento de potasio. Pero bueno, ella tomaba furosemida para bajar de peso, tomaba hormona tiroidea, ¿sí? Y encima, bueno, tenía las conductas compensatorias del tipo de la bulimia, ¿no? Iba al gimnasio 3 horas por día, etc. Hay una versión alterna que maneja Ana, que en realidad no estaba en el gimnasio, estaba en el telo, pero no importa. Vamos a atenernos a lo que dice el caso. ¿Qué dijo? Dice Ana. La degenerada que anda diciendo en el telo se lo voy a decir qué dijo. Bueno, vamos a atenernos a lo del caso. Sale del gimnasio. ¿Qué pasó? Se compró una Gatorade, una bebida azucarada. Se la tomó, hizo 10 metros y pum, se cayó al piso. ¿Qué pasó? Se tomó una bebida azucarada que le hizo un pico de glucemia, el pico de glucemia le hizo un pico de insulina, ella tenía muy poquito potasio, el poquito potasio se metió en la célula e hizo una hipocalemia brutal, hiperaguda, que le produjo una prolongación del segmento, del intervalo QT de electrocardiograma, ¿no? Lo cual produjo un tipo de arritmia muy característica de las prolongaciones del intervalo QT que se llama taquicardia ventricular en torsión de puntas, que la mató de forma instantánea. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? ¿Y qué mierda tiene que ver con diabetes? No tiene nada que ver. El caso lo pongo para acordarme siempre de decirles lo del potasio y la insulina. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué tendrían que haberlo dicho en 2011? ¿Por qué tendría que haber salido la madre? Exactamente. ¿Cuántas chicas habrá de 20 años, 30 años, que por una cuestión estética deben andar tomando diuréticos, deben andar tomando hormona tiroidea que te pone hiperexcitado el miocardio,
Y tener un caso así, que pudiera explicar de forma mediática y masiva lo grave que es, ¿no? Lo grave que son los trastornos de la alimentación, hubiese sido fenomenal, pero no. Bueno, ¿estamos? Y se filtra. Mirá. Bueno, ella no está prestando atención, pero Ana conoce gente del hospital que la atendió. Vale. Y a mí también me llegó por otros lados. ¿Sí? El chupedito. Último caso, ¿quién lo quiere leer? Mujer de 62 años se presenta en su consultorio para un chequeo de rutina. Como buen profesional, usted toma nota de los parámetros antropométricos principales y solicita algunos estudios. Peso 84 kilogramos, talla 1,64. Laboratorio HDL 39 y LDL 147. Glucemia 254. No voy a leer las unidades. Ante los resultados obtenidos, usted deberá tomar una medida terapéutica inicial. ¿Tiene diabetes? Bueno, fenómeno. Dani dice, tiene diabetes. ¿Tiene diabetes? Sí. ¿Por qué? Porque es una medida al azar mayor a 200. Fenómeno. Cualquier persona que tenga más de 200 en cualquier momento del día es diabético. ¿Estamos? Bien. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿Quién dijo metformina? Le recomiendo un cambio en el estilo de vida. Si fuese escrito el examen y yo corrigiese como corregía antes, pediría tu examen para ponerte un 10 sin leer nada, porque entendiste todo. ¿Qué hacemos con esta paciente? Esta paciente no tiene una glucemia que a mí me vuelva loco. Y ojo, porque me estoy grabando y seguro que me va a contestarme algún forro. Yo soy médico del Nacional de México, me van a poner porque hay gente de México que ve los videos. Y usted es un irresponsable, señor negro. Pero a mí no me vuelve loco. Yo lo primero que querría ver es qué pasa si la mando a hacer dieta y ejercicio por 2 meses y si es capaz de seguir con la dieta y el ejercicio. ¿Estamos? Seguramente le podría agregar una metformina, algo suavecito, como para que no se vaya de mambo. Pero lo que a mí más me interesa es un cambio en los hábitos y estilo de vida. Muy bien, muy bien. ¿Estamos? Otra cosa. El colesterol, el LDL, está alto, pero no está tampoco brutalmente alto. El HDL está bajo. ¿Sí? ¿Hay HDLs más bajos? Sí, los hay. Pero de todas formas, yo el perfil que veo es de una persona sedentaria que requiere un cambio en los hábitos y estilo de vida. Si yo agarro y le doy de entrada una sulfonilurea o le doy, no sé, insulina, por decir una bestialidad, no estoy entendiendo que el problema de la persona es de hábitos y estilo de vida. ¿Se entiende? Y va a haber muchos de ustedes que van a seguir acá y van a decir qué pelotudo. Bueno. No siempre, no siempre. Hay muchos casos.